Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de matemática. Llegamos a nuestro tutorial número 15. Seguimos trabajando con la unidad número 6, inecuaciones, y con el propósito en esta oportunidad de profundizar, digamos, en un concepto, en definiciones que van a ser muy útiles para la resolución de las inecuaciones, los cuales son los intervalos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos. Los intervalos o un intervalo se define como el subconjunto de números reales que está comprendido entre dos números cualesquiera a y b, que corresponden gráficamente con los puntos de un segmento de la recta real. Es decir, que corresponden, un intervalo es una partecita de los números reales y se comprende siempre entre dos números cualesquiera, dependiendo del caso, el número a o el número b. Pueden representar cualquier número dentro del conjunto de los números reales. Si se incluyen los extremos a y b, será cerrado. O sea, si el número a y el número b lo incluimos, decimos que ese intervalo es cerrado. Y se denota de la siguiente manera. Cuando un intervalo es cerrado, nosotros lo representamos a través de corchetes. Si no se incluyen, decimos que ese intervalo es abierto. Y se denota de la siguiente manera. Y es, colocamos el número, coma, el otro número, y utilizamos son los paréntesis. Es decir, que cuando hablamos de intervalos cerrados, lo representamos a través de corchetes. Si hablamos de intervalos abiertos, es decir, que no se incluyen esos números dentro del subconjunto, entonces se representan a través de paréntesis. Si solo se incluye un extremo, se dice que es semiabierto, bien sea a la derecha. Fíjense cómo a la derecha está abierto a través del paréntesis, pero en la izquierda es cerrado. Eso implica que A está incluido y B no se incluye. O también puede ser semiabierto a la izquierda, es decir, que A no está incluido y B sí está incluido. En resumen, el intervalo es cerrado si incluimos los números y se representan a través de corchete, y es abierto cuando dichos números no se incluyen y se representan a través de paréntesis. Vamos con una representación gráfica. En este caso, esto es A, este es el intervalo que va desde A hasta B, incluyendo A e incluyendo a B. Esto es escrito en forma de intervalo y aquí está escrito en forma de conjunto. ¿Cómo se lee esto? Aunque más adelante lo vamos a profundizar, pero se lo adelanto. X pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que, eso es lo que me representa el slash matemáticamente, tal que X sean mayores o iguales a A o menores o iguales a B. Fíjense que ustedes quizás estarán un poquito confundidos con la definición que dábamos en el tutorial anterior, pero resulta que por estética, digamos, por estética matemática, los símbolos suelen escribirse en una misma dirección, pero siempre lo vamos a leer cuando sea de este tipo, ¿sí? Una desigualdad compuesta, cuando sea de este tipo, lo empezamos a leer de izquierda a derecha. Entonces decimos X mayores o iguales a A y menores o iguales a B. En este caso, empezamos a leer de izquierda a derecha, X mayores a A y X menores a B. Lo cierto es que la representación de este intervalo iría desde A hasta B, ¿verdad? Que es el subconjunto de esos números reales. Va desde A, desde el número A, que puede ser cualquiera, y más adelante le vamos a asignar valores, y hasta el número B. Y fíjense que lo incluyen porque aquí nos colocan corchetes. Cuando uno incluye esos números, y para representar los corchetes gráficamente en la recta real, porque todos los intervalos los representamos en la recta real, escribimos una negrita allí, ¿sí? O un circulito relleno. Entonces, mire, fíjense que aquí escribimos negrita, negrita porque incluye a A e incluye a B. Y es el intervalo que va desde A hasta B, y es un intervalo cerrado porque lo estamos incluyendo. Es decir, es un intervalo que me abarca todos los numeritos que estén entre A y B, pero incluyendo A e incluyendo B. A diferencia de este, fíjense que aquí me da el intervalo abierto desde A hasta B. ¿Cómo se lee? X pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que X sean mayores que A, pero sean menores a B. Fíjense que son mayores a A y menores a B. Eso es lo que me indica allí. Son los numeritos que están comprendidos entre A y B, pero no están ellos incluidos. Cuando representamos un intervalo abierto, o el paréntesis, aquí en la recta real, lo que hacemos es graficarlos a través de un círculo que no esté relleno, que esté en blanco, a través de un círculo allí blanco. Entonces esto me representa que es el intervalo de A hasta B, pero no incluye a A ni incluye a B. Vamos con los intervalos semiabiertos. Fíjense, aquí incluye a, o el intervalo que va desde A hasta B,
incluyendo a A, pero no incluye al número B. ¿Y cómo se lee esto en conjunto? X pertenecientes al conjunto de los números reales tal que X sean mayores o iguales a A, por eso es el corchete, y sean menores a B, sin incluir. ¿Cómo sabemos cuando incluye o cuando no incluye? Cuando aquí abajo aparece el igual, fíjense que se incluye. Cuando debajo del símbolo no aparece el igual, no lo estamos incluyendo. Aquí decimos mayores o iguales. Cuando decimos mayores o iguales, es decir, que son todos los números mayores a A, pero también iguales a él. Cuando decimos X menores a B, no lo estamos incluyendo. Son todos los numeritos que están por debajo de B, pero no lo estamos incluyendo a él, porque no aparece aquí el igual. ¿Cómo se representa a través de la recta real? Fíjense aquí, los números que van desde A hasta B, A incluido, aparece la negrita, y B sin incluir, el círculo allí blanco sin rellenar. Igual sería ese intervalo semiabierto, desde A hasta B incluyéndolos, es decir, son las X mayores a A, pero menores o iguales a B. Este es el corchete aquí, y como tenemos el igual, menores o iguales, lo estamos incluyendo. Todos los numeritos que sean inferiores a B, incluido él. Los intervalos en los cuales aparece un solo límite se conocen como intervalos en el infinito. Bueno, siempre tiene que ser entre dos números, puede ser entre el infinito y otro número, pudiendo adoptar las siguientes formas. Fíjense aquí me dicen X pertenecientes al conjunto de los números reales tal que X sean X mayores que B. Fíjense como estaba en paréntesis, no estamos incluyendo a la B. Es decir, todos los numeritos que vayan desde B hasta más infinito, porque no me establece un límite, es el límite infinito. Repito, aquí me dice desde B hasta más infinito, o escrito en forma de conjunto, X perteneciente al conjunto de los números reales tal que X sean mayores que B. Es decir, todos los números que sean mayores a B, pero sin incluirlos porque no aparece aquí el igual debajo de él. Como no lo estamos incluyendo, el círculo allí blanco. Y va hasta más infinito. Desde B incluido hasta más infinito. Entonces X perteneciente al conjunto de los números reales tal que X mayores o iguales a B. X sean mayores o iguales a B. Estamos incluyéndolo porque aquí aparece corchete. Y si lo incluimos, aquí va la negrita. Fíjense que va desde B hasta más infinito. Son todos los números que sean mayores a B. Aquí me dice desde menos infinito a B, es decir, que sean todos los números menores a B. Va desde B hasta menos infinito sin incluir, porque aquí aparece paréntesis, aquí no me aparece el igual. Aquí aparece, aquí sería corchete, y aquí serían menores o iguales a B, incluyéndolo. Vamos a recordar entonces, cuando es abierto es porque es mayor o menor única y exclusivamente, se representa a través del paréntesis, y en la recta real a través del círculo allí blanco. Y cuando es mayor o igual o menor a igual, lleva este igual aquí abajo, decimos que el intervalo es cerrado e incluye, o lo representamos a través del corchete en el intervalo, y en la recta real gráficamente a través del círculo relleno. Vamos con un ejemplo. Tengo este intervalo que es menos 5, 4 cerrado. ¿Cómo lo representamos? Entonces va de menos 5 hasta 4 incluido. Fíjese que me dice que X mayores a menos 5 y X menores a 4. Como va incluido, lo rellenamos allí. ¿Cómo se leería? X pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que las X sean mayores o iguales a menos 5 y menores o iguales a 4, incluyendo lógicamente el 4. Tenemos otro intervalo, desde menos 6 hasta 3 sin incluir, es un intervalo abierto. Entonces sería desde menos 6 hasta 3 sin incluir. Aquí lo representamos en la recta real, sin incluir el círculo blanco allí. Entonces, ¿cómo se leería? X pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que las X sean mayores que 6 sin incluir, y menores a 3 también sin incluir. El tercer intervalo sería desde 1 hasta 6, 1 incluido y 6 sin incluir. 1 incluido hasta 6 sin incluir. Y el otro intervalo desde menos 1 sin incluir hasta 2 incluido. Entonces, X pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que X sean mayores a menos 1 y menores iguales a 2. Vamos con más ejemplos. Tenemos este intervalo
ese intervalo con límite hasta el infinito. Entonces me dice que va desde menos 2 hasta más infinito. Desde menos 2 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo se leerían los x pertenecientes al conjunto de los números reales tal que las x sean mayores a menos 2? Como es mayor, no lo incluye allí. Tenemos desde 2 hasta más infinito, entonces lo estamos incluyendo allí. X pertenecientes al conjunto de los números reales al que x sean mayores o iguales a 2. O mayores a 2, incluyéndolo. Tenemos otro intervalo al infinito, iría desde menos infinito hasta 3, o son todos los números que sean menores a 3 sin incluir, porque aquí tenemos el paréntesis, sin incluir. Y tenemos otro ejemplo, va desde 1 hasta menos infinito, incluyéndolo, aquí sería corchete. Y así hemos llegado al final en otro tutorial más de matemáticas. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.